Welcome to the Gray Zone. It's Max Blumenthal. Bienvenidos a The Gray Zone. Soy Max Blumenthal. Por orden del presidente Donald Trump, el ejército de Estados Unidos secuestró al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en una violenta redada el 3 de enero que dejó al menos 80 muertos, entre ellos 32 oficiales militares cubanos, sin que se registraran bajas aparentes del lado estadounidense. ¿Cómo fue posible esta operación? ¿Y hacia dónde se dirige Venezuela ahora que Trump sigue lanzando amenazas mientras afirma ser dueño del país, de su economía y de su inmensa riqueza en recursos? Para conocer la perspectiva del gobierno de Venezuela y del movimiento chavista que lo respalda, hablé con Jorge Arreaza. Arreaza es un diplomático veterano que se desempeñó como ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela bajo el mandato de Maduro, y es un confidente de la presidenta en funciones del país, Delcy Rodríguez. También es yerno del arquitecto original de la Revolución Bolivariana de Venezuela, el expresidente Hugo Chávez. Jorge Arreaza, bienvenido a The Gray Zone. Jorge Arreaza, welcome to the Gray Zone. Thank you. Gracias. It's great to see you. Es un placer verte. Como todos los que están viendo saben, hubo una gran incursión militar estadounidense en Caracas el 3 de enero, en la que participaron 150 aeronaves, unidades de la Delta Force y una división de helicópteros. El resultado fue el secuestro de su jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores. Creo que todos quieren saber cómo fue posible y cómo Estados Unidos logró hacerlo sin aparentemente perder hombres ni equipo. Desde tu punto de vista, ¿qué ocurrió allí? Thank you, Max. Yes, it was. Gracias, Max. Sí, fue todo un acontecimiento. Es la primera vez en la historia republicana de Venezuela, en nuestra historia como república, que hemos sido atacados por una potencia extranjera con un uso tan abrumador de tecnología bélica. Esto se había preparado durante semanas. Todos sabemos que todos esos portaaviones y buques de guerra estuvieron desplegados en el Mar Caribe, cerca de las aguas territoriales venezolanas, durante meses. Usaron la falsa excusa de luchar contra los narcotraficantes, el narcotráfico y los cárteles, todo eso. No puedo decir la palabra porque no es apropiada, pero todas esas mentiras que inventaron contra nuestro país, contra el presidente Maduro y su equipo. Así que desde el primer momento esperábamos algún tipo de ataque. Estábamos preparando a nuestra gente incluso para una invasión, con nuestras milicias y nuestras fuerzas armadas. Pero lo que ocurrió el 3 de enero fue que utilizaron la tecnología bélica más avanzada. Fueron capaces de silenciar, de neutralizar nuestros radares, nuestra artillería antiaérea, nuestras defensas aéreas. Entendemos que se emplearon más de 100 aeronaves, desde drones hasta bombarderos, en esta operación. Y los hechos son los hechos. Ahora tenemos quizás 100 personas muertas. Son nuestros héroes, nuestros mártires, y estamos realmente tristes por ello. Civiles, no solo militares, civiles. Civilians, not only military, civilians. The bombs also landed in places where normal people. Las bombas también cayeron en lugares donde vive gente común y mataron a jóvenes que no tenían nada que ver con la política ni con el gobierno. También militares, por supuesto, jóvenes que simplemente estaban cumpliendo con su trabajo. Fue una operación bien diseñada, con tecnología muy avanzada. Lo que realmente ocurrió es que raptaron a nuestro presidente y a su esposa, que además es miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela. Ella también es una líder de las mujeres venezolanas. Y ese caso es absolutamente ilegal dentro del marco del derecho internacional. Estoy incluso seguro de que también es ilegal según su propia legislación, la Constitución de los Estados Unidos y las leyes de los Estados Unidos. Es absolutamente inaceptable. Es una barbaridad. Estamos pidiendo al gobierno de los Estados Unidos que libere al presidente Maduro y a su esposa, que los devuelva a Venezuela, porque es absolutamente ilegal lo que habéis hecho. No tú personalmente, sino tu gobierno. Y en cuanto a mantener un orden internacional basado en la ley, en las normas,
Creo que esto debe resolverse, porque él es un jefe de Estado. Tiene inmunidad diplomática, y esto es simplemente inaceptable para cualquier ser humano que crea en la paz, que crea en el derecho internacional, que crea que todos podemos entendernos mediante el diálogo. Understand each other through dialogue processes. So that's what happened, and we were really. Así que eso fue lo que pasó, y todavía estábamos realmente en shock. Pero ocurrió algo más, Max. El gobierno de Venezuela es el mismo gobierno. Delcy Rodríguez es la presidenta en este momento, la Constitución lo establece así, y el plan que el presidente Maduro escribió de su puño y letra es el mismo plan que el presidente Chávez dejó como legado cuando murió. No hubo un cambio de régimen. Ahora hay otra persona en la presidencia, pero no hubo un cambio de régimen. Y Delcy es una mujer leal y valiente, que va a hacer todo lo que tenga que hacer para proteger nuestra soberanía y traer de vuelta al presidente Maduro y a Cilia Flores a Venezuela. President Maduro and Cilia Flores come back to Venezuela. Well, I want to ask you more about that, but first. Bueno, quiero preguntarte más sobre eso. Pero antes, solo un par de preguntas más sobre lo que ocurrió en la noche traumática del 3 de enero. ¿Puedes contarnos algo más sobre lo que pasó cuando Nicolás Maduro, tu presidente, y Cilia Flores fueron secuestrados? ¿Y por qué no estaban en un lugar más seguro? I believe that they were in a secure place and Creo que estaban en un lugar seguro, y todo el personal militar que los protegía dio su vida para defenderlos. La mayoría murió defendiendo al presidente y a su esposa. Pienso que fue simplemente una superioridad abrumadora en términos de tecnología, y eso fue lo que ocurrió. Recuerda que siempre hemos estado preparados para un tipo de guerra diferente, no una guerra convencional, sino algo como Vietnam, que duró más de 20 años, o Afganistán. Es distinto. Como dijo el presidente Chávez, tenemos muchas montañas, sabanas, selvas e islas, y contamos con hombres y mujeres valientes que defenderían este país en combate cuerpo a cuerpo. in man-to-man fight this country. But of course, we can't deny that the superiority. Pero, por supuesto, no podemos negar la superioridad de Estados Unidos en cuanto a la inversión que han realizado. Quiero decir, creo que todo lo que Venezuela ha gastado en el ámbito militar durante los últimos 100 años no basta en comparación con lo que Estados Unidos gastó en solo una operación de 2 horas. El coste de cada misil lanzado, de cada vuelo de bombarderos, F-15, F-22, helicópteros, drones, aviones, el portaaviones Gerald R. Ford y todo eso, son miles de millones de dólares que se gastaron en esa operación. Así que, militarmente, estamos preparados para una guerra no convencional, no para este tipo de guerra convencional. Not for this conventional kind of warfare. 32 oficiales cubanos murieron en el asalto estadounidense a Venezuela. ¿Qué puede contarnos sobre lo que estaban haciendo esos cubanos y en qué contexto fueron asesinados? In what context they were killed? You know that since President Chavez, Sabes que desde el presidente Chávez, los presidentes de Venezuela, Chávez y Maduro, siempre han contado con la ayuda y el apoyo de expertos cubanos en seguridad. Recuerda que Fidel Castro sufrió más de 600 intentos de asesinato, así que realmente saben cómo proteger a un jefe de Estado. Había unas 100 personas en el grupo que protegía al presidente y quizá un 30% de ellas eran cubanas. También dieron su vida por la revolución y por proteger al presidente Maduro. in order to protect President Maduro. Were they in May direct combat, were they raised home board chabate. combat? Yes, all of them. All of them. Sí, tú has Denver. What do you say to those? ¿Qué les dirías a aquellos, especialmente en Washington, que afirman que el asombroso éxito de esta incursión estadounidense demuestra que el síndrome de la guerra de Irak ha terminado, porque aún no han estallado la guerra civil ni la desestabilización dentro de Venezuela? Erupted inside Venezuela yet? The only reason that didn't happen is because Chavismo is in La única razón por la que eso no ocurrió es porque el chavismo está en el poder, porque la revolución está en el poder. Tenemos estructuras de comunicación muy amplias con nuestro pueblo.
tenemos comunas, consejos comunales. Nuestro pueblo está organizado, así que tenemos comunicación directa con ellos. Saben lo que está ocurriendo. Saben lo que pasó aquella noche. Saben de Delcy y de su compromiso con el presidente Maduro, con la Constitución y con nuestra soberanía. Así que Venezuela, en este momento, está en paz. Las tiendas están abriendo, los centros comerciales han abierto, y el próximo domingo volveremos a las escuelas y universidades. Estamos produciendo petróleo, estamos produciendo gas, todo lo que necesitamos, alimentos en Venezuela. Pero eso solo es posible porque no hubo un cambio de régimen, porque Delcy Rodríguez es la vicepresidenta y ahora la presidenta encargada de Venezuela. Y esa es la única razón. Sin el chavismo, esto sería caótico. Sin el chavismo, estaríamos en una situación que no estaría bajo control durante décadas. Así que eso es algo que deben tener en cuenta. Y no es por la guerra de Irak ni por cualquier otra cosa. Es porque es el pueblo venezolano quien gobierna en el gobierno venezolano. Sin el chavismo, habría una guerra civil. Sí, una guerra civil o algo parecido a lo que ocurrió en Libia. Sin el chavismo, no habría paz en Venezuela. Está unido el movimiento chavista, que se mantiene en el poder a través de la Revolución Bolivariana. Monolíticamente unidos. Absolutamente. Más que nunca, diría yo. Creo que con este ataque, el chavismo se está expandiendo a nuevos sectores, la juventud, los más jóvenes, que apenas comienzan a entender de qué va el mundo, la geopolítica, quién quiere dominar, quién quiere abusar, y comprenden la importancia de ser independientes. Están realmente, ¿cómo decirlo?, indignados por lo que esto significa. Bombas cayendo sobre tu país, sobre tu territorio, matando a tu gente, y están tendiendo la mano. Quieren acercarse a la revolución bolivariana. Quieren ser nuestros amigos. Quieren formar parte de la revolución. Puedo decir que la popularidad del presidente Maduro y del gobierno venezolano es mucho mayor hoy que, no sé, el 31 de diciembre. Así que eso es algo. Nos estamos uniendo. Nos estamos uniendo incluso más de lo que pensé que ocurriría. Tengo familiares que nunca apoyaron al gobierno ni a la revolución, y me han llamado diciendo, Jorge, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde está mi arma? ¿Cómo defiendo a mi gente? ¿A qué manifestación voy para apoyar al presidente Maduro? Incluso ellos dicen que echan de menos al presidente Maduro. Antes no les gustaba, pero ahora le echan de menos. Bueno, en una entrevista anterior con The Grey Zone, describiste cómo la inteligencia estadounidense intentó reclutarte y cómo los repudiaste. Obviamente permaneciste leal. Conocí a un funcionario en Caracas que me contó que, durante el intento de reclutamiento por parte de Estados Unidos, su familia dentro del país fue amenazada. Sonaba muy intimidante lo que ocurrió. Él también permaneció leal. Pero ahora, ante lo sucedido con esta incursión, en la que el jefe de Estado Nicolás Maduro fue secuestrado tan rápidamente, circulan muchas teorías en Internet sobre la posibilidad de que Maduro haya sido traicionado. Están empezando a difundirse en los medios de comunicación convencionales, diciendo que fue traicionado por el liderazgo venezolano o que algunos oficiales militares venezolanos habían sido reclutados de antemano por la inteligencia estadounidense y que, esencialmente, se les pidió que dieran algún tipo de orden de no intervenir. Quiero conocer tu respuesta a estas teorías, que están ganando tanta fuerza en este momento. Obviamente es solo especulación, pero te cedo la palabra para que aclares los hechos. Es una campaña de intriga psicológica. Todo es especulación. No tengo ni idea. No hay ningún signo de traición en ningún sector del Estado,
ni en ningún sector del chavismo, ni en el militar, ni en el político. Todos están unidos. Creo que lo que ha hecho el gobierno, la administración de Estados Unidos, también es intentar otro tipo de guerra, una guerra psicológica. Y la única forma en que podríamos tener problemas en Venezuela en este momento sería si hubiera una división en el chavismo. No veo ninguna posibilidad de que eso ocurra. I see no chance for that to happen. I have spoken to all the military, the generals. He hablado con todos los militares, los generales, los mayores generales, y todos tienen muy claro que estamos del lado correcto de la historia, que vamos a defender nuestra patria y nuestra soberanía, pase lo que pase. Creo que es importante que el mundo sepa que hay unidad en Venezuela. No solo, insisto, dentro del chavismo. El pueblo venezolano está ahora unido y cree que fuimos atacados por una potencia extranjera, que esto fue absolutamente ilegal, que el presidente de Venezuela es Nicolás Maduro Moros y que debe regresar. Todas esas teorías de la conspiración, todas esas llamadas ideas conspiranoicas, son pura especulación y mentiras. Están completamente fuera de lugar en este momento. They are out of order, out of place in this moment. You have been on the front lines of Has estado en primera línea del movimiento chavista, incluso antes de ser ministro de Asuntos Exteriores, y ahora conoces a todos los líderes importantes de Venezuela de una manera muy cercana, mejor de lo que los medios estadounidenses los conocen. Los medios de Estados Unidos se centran ahora en Delcy Rodríguez, y en el New York Times, por ejemplo, se la ha retratado como una especie de moderada, alguien más dispuesta a llegar a acuerdos que Nicolás Maduro. Donald Trump ha dicho, hará todo lo que queramos. No sé exactamente qué quiso decir con eso, pero me gustaría conocer tu punto de vista. ¿Cómo describirías la visión política de Delcy Rodríguez? ¿Dónde encaja dentro del panteón del liderazgo chavista? ¿Quién es Delcy Rodríguez? Who is Delcy Rodríguez? I must say she's the most important. Debo decir que es la mujer líder más importante de la revolución venezolana. Es profundamente patriótica. Conoces la historia de su padre. Fue asesinado por la CIA en una prisión venezolana. Era un dirigente de izquierdas de la clase trabajadora en los años 70. Así que ella es absolutamente leal a su padre, a su historia, a la revolución venezolana, a la historia de Venezuela. Y creo que es una de las mujeres más valientes que he conocido. Cuando fue ministra de Asuntos Exteriores, tenía 9 viceministros, y todos eran hombres. 9 deputy ministers, 9 vice ministers, who were men. They were all gentlemen, and 1 woman. Eran todos caballeros y una mujer. Cuando entré en una reunión y vi a una mujer entre 9 viceministros, dije, todavía no saben a quién más poner, porque ella vale por lo menos 10 hombres. Es realmente una mujer muy valiente y creo que va a ser absolutamente leal al presidente Chávez, al presidente Maduro, al pueblo venezolano. Pero tenemos que entender las circunstancias. Nuestro presidente y su esposa están secuestrados. No están encarcelados. Han sido secuestrados ilegalmente. Podrían ser asesinados. Puede pasar cualquier cosa. Assassinated, no? Anything can happen. The President Trump with his El presidente Trump, como era natural en él, dijo, podríamos realizar un segundo ataque, y sería un ataque importante. Mataríamos y destruiríamos el país. Estas son nuestras circunstancias. Hubo un escritor y filósofo español, Ortega y Gasset, que dijo, el hombre es el mismo y sus circunstancias. Así que Delcy es ella misma y sus circunstancias. Y entendemos sus circunstancias. El pueblo de Venezuela sabe a qué se enfrenta y sabemos que hará todo lo posible por defender nuestra soberanía y traer de vuelta al presidente Maduro y a Cilia Flores. Bueno, quiero hablar de las amenazas de Trump en un momento, pero la presidenta interina, Delcy Rodríguez, si puedo llamarla así, ha creado varias comisiones para devolver a Nicolás Maduro y a su primera dama secuestrada, Cilia Flores, a Venezuela. Ha habido protestas masivas que exigen su regreso. Rodríguez ha prometido traer de vuelta a Maduro y a Flores. ¿Cuál es el plan en ese sentido? ¿Cuál es el plan para traer a Nicolás Maduro y a Cilia Flores de vuelta a Venezuela?
Bueno, ese es el principal objetivo de Delcy, que es la presidenta en funciones en este momento. Estamos absolutamente convencidos de que todas esas acusaciones y la imputación contra el presidente Maduro y su esposa son inventadas. Hay un equipo jurídico que Delcy y nuestro gobierno han elegido y estamos en contacto con ellos. Van a defender al presidente Maduro, aunque se trate de un juicio ilegal. Lo van a defender dentro del sistema legal de Estados Unidos. Todo se está discutiendo y acordando con nosotros. Es un asunto importante, porque si existe alguna equidad en el sistema judicial estadounidense, el presidente Maduro debería ser liberado en la próxima audiencia. Tiene inmunidad, es el jefe de Estado. El llamado cartel de los hijos no existe. Todo es falso, son mentiras. Pero veremos qué ocurre. El principal objetivo del gobierno chavista en este momento no es solo dirigir el país, como estamos haciendo, sino también traer de vuelta al presidente Maduro y a su esposa a Venezuela. Have you or anyone in the government ¿Ha tenido usted o alguien del gobierno algún contacto con el presidente o con la primera dama? Y en caso afirmativo, ¿puede contarnos algo sobre su estado mental o su condición física, dado que se ha informado de que Cilia Flores resultó herida y con hematomas durante el violento asalto que llevó a su secuestro? violent raid that led to her kidnapping? No estoy seguro de que, creo que no ha habido conversaciones directas con ellos, pero sí ha habido contacto a través del equipo de defensa legal, a través de los abogados. ¿Viste al presidente Maduro cuando decía buenas noches y feliz año nuevo? Incluso en la audiencia fue muy enfático, y allí mostró su fortaleza y su personalidad. Así que está en muy buena forma, mental y físicamente. Sabe que se enfrenta a una situación injusta, a un juicio injusto. Como él dijo, es un prisionero de guerra y va a defender su causa. Estoy seguro, Max, de que, al igual que ocurrió con Alex Saab, el presidente Maduro y su esposa volverán a Venezuela. Los veremos de nuevo en casa lo antes posible. Trump has announced Trump ha anunciado a Stephen Miller como uno de los tipos de virreyes que pretende utilizar para controlar la economía de Venezuela o administrar la ocupación a distancia. Trump también ha hecho varias exigencias públicas para que Venezuela rompa relaciones con Rusia, China, Cuba e Irán, que los expulse del país y permita que Estados Unidos controle la industria petrolera venezolana. ¿Cuál es la respuesta del gobierno venezolano a estas exigencias tan claramente onerosas? from the Venezuelan government to these obviously very onerous demands? Sí, creo que el presidente Trump tiene realmente miedo del mundo multipolar que ha nacido y que ya existe, está en marcha. El presidente Chávez, el comandante Chávez y el presidente Maduro han sido líderes de este nuevo mundo que ha surgido. Y siempre mantendremos buenas relaciones con esas grandes potencias, con China y con Rusia. Pero ahora mismo tenemos circunstancias que debemos evaluar. Nuestro petróleo ha sido confiscado, los petroleros han sido hincados ilegalmente. Es toda una barbaridad. Es algo que creo que incluso mi hijo, que tiene 7 años, cuando le cuento lo que está pasando, cuando vio que una bomba cayó cerca de donde estábamos el sábado pasado, y cuando se lo expliqué, me dijo, ¿cómo puede pasar eso? ¿Cómo pueden secuestrar a un presidente? ¿Cómo pueden lanzar bombas y matar a la gente cuando no hemos hecho nada contra ese país? Así que en esta situación tenemos que evaluar cada paso que damos y cada paso que da la revolución y el gobierno para preservar buenas relaciones con todos los países del mundo, pero también para mantener una buena relación con Estados Unidos, siempre respetando la soberanía venezolana. Respecting Venezuelan sovereignty. You were in the room for many negotiations with the United Estuviste States presente en muchas about a year negociaciones ago. con Estados Unidos Envoy hace Rick aproximadamente Grenell un año. was in the office, I believe, El enviado de Trump, Nicholas Rick Maduro, Grenell, over
Estuvo en Caracas, creo, negociando directamente con Nicolás Maduro sobre la licencia de perforación de Chevron. Y ahora parece que las negociaciones se han derrumbado, o quizá fueron interrumpidas por esta incursión militar. También vimos que Estados Unidos puso fin a las negociaciones con Irán al apoyar el ataque de Israel contra ese país. Un ataque completamente no provocado. ¿Cómo afecta esto a tu visión y a la visión del gobierno venezolano sobre negociar con Estados Unidos? ¿Se puede negociar con ellos de buena fe? Creo que tenemos una oportunidad, no solo Venezuela, sino toda América Latina, de construir una nueva forma, un nuevo tipo de negociación con Estados Unidos. Creo que podemos respetarnos mutuamente cuando nos sentemos a la mesa y discutamos ciertos temas, no mediante métodos bárbaros ni guerras contra los pueblos de nuestros países, sino sentándonos de manera pragmática, aunque con principios. Cada uno de nuestros países tiene sus propios principios y deberíamos intentar alcanzar acuerdos y respetarlos. No es fácil confiar en Estados Unidos, no solo durante la administración de Trump. Históricamente, es difícil porque nunca cumplen. Pero aún así, a pesar de eso, creo que estas circunstancias difíciles nos dan la oportunidad de intentar civilizar nuestras relaciones con Estados Unidos. Y necesitamos que nuestras circunstancias también nos lleven a sentarnos y tratar de convencer a Estados Unidos, como ha dicho el presidente Maduro 1.000.000 de veces, de que nos gustaría tener una buena relación con Estados Unidos, que nos gustaría venderles más petróleo, por supuesto, pagado a precios de mercado, que nos gustaría que Estados Unidos invirtiera en la minería, que nos gustaría que invirtieran en la economía venezolana, pero respetando nuestro marco legal y el derecho internacional. Así que creo que tenemos otra oportunidad y esperamos que Estados Unidos lo entienda, a pesar de lo que han hecho. Creo que tenemos una oportunidad, una ventana, para sentarnos y alcanzar acuerdos que ambos podamos respetar. Los presidentes Chávez y Maduro pronunciaron varios discursos centrados en explicar al pueblo venezolano cuál era el significado de la revolución bolivariana. Pienso en el discurso de Chávez de 2012, Golpe de Timón, como uno de aquellos que llamaban a una renovación del socialismo. ¿Qué dirías que significa hoy la revolución bolivariana después del secuestro del presidente Maduro? ¿Por qué lucha Venezuela? What is Venezuela fighting for? Bueno, tenemos un trasfondo histórico de confrontación. La nuestra es una región que ha estado en disputa. Tenemos la doctrina Monroe de los Estados Unidos y la doctrina bolivariana de Sudamérica. Creemos que los pueblos y países de América Latina y el Caribe deben ser independientes, que debemos unirnos en un proceso de integración y que podemos establecer un diálogo civilizado con otras potencias del mundo, incluidos los Estados Unidos. Pero la doctrina Monroe y el nuevo corolario de Trump que se añadió recientemente a la doctrina de seguridad estadounidense parte de la idea de que pertenecemos a los Estados Unidos. Quieren anexionar nuestras economías, nuestras fuerzas militares, nuestro sistema cultural. Pero eso no ocurrirá. Esta disputa podría ser eterna. Somos muy bolivarianos. We are very Bolivarians. We believe that we have to be independent. Creemos que debemos ser independientes y esperamos que Estados Unidos entienda que necesita establecer un nuevo tipo de relación con América Latina y el Caribe. Podemos compartir, en los términos que marque la economía global y el sistema comercial, nuestra riqueza y nuestros recursos naturales, pero no imponiendo gobiernos, anexando países, bombardeando países o controlando países. Ese no es el camino. Eso no va a suceder. Esa no es la manera correcta de hacer las cosas. Llevamos ya 200 años en esta confrontación. Probablemente dure unas cuantas décadas más, pero en algún momento esto se resolverá. Y estoy seguro de que Bolívar prevalecerá, y Monroe no ganará esta batalla. Donald Trump has threatened, as you said,
Donald Trump ha amenazado, como usted dijo, con atacar de nuevo si el gobierno de Venezuela no cumple con sus exigencias. ¿Qué pueden hacer las Fuerzas Armadas y el pueblo de Venezuela para disuadir esa posibilidad? ¿Y cuál es el plan estratégico desde su punto de vista? What is the strategic plan from your point of view? First of all, the most important En primer lugar, la consecuencia más importante de este ataque es que Venezuela está en paz. Todo está tranquilo. Y ese es un desafío para nosotros. Mantener no solo el control, sino también la paz, la economía, la producción, las clases trabajadoras, las universidades, los empleos, todo funcionando con normalidad. Eso es lo que intentamos conservar. La respuesta del pueblo venezolano ha demostrado un nivel muy alto de conciencia sobre lo que está ocurriendo en este momento. En segundo lugar, debemos dejar claro, primero a nuestro pueblo y luego al mundo, que somos nosotros quienes estamos al mando, que somos nosotros quienes dirigimos el país. Tenemos un gobierno que fue elegido. El presidente no está aquí ahora mismo, volverá. Por el momento estamos con la presidenta Delcy Rodríguez como presidenta interina. Continuamos con nuestros planes, con nuestra ideología y defendiendo la soberanía venezolana. Ese es el segundo desafío. Y el otro desafío es que tenemos que traer de vuelta al presidente Maduro, porque él es el presidente. Haremos todo lo posible por cumplir cada uno de estos desafíos y los objetivos que nos hemos propuesto. Jorge Arreaza, muchas gracias por acompañarnos en The Gray Zone. Gracias, Max. Espero que podamos tener otra entrevista pronto y que las cosas mejoren, no solo en Venezuela, sino en todo el mundo. Y que la pretensión hegemónica de Estados Unidos se detenga, haga una pausa y comprenda que ha surgido un nuevo mundo y que hay que respetar al mundo y a los pueblos cuando realizan un cambio tan revolucionario en el sistema internacional. Absolutamente. Nos veremos de nuevo aquí pronto. Gracias otra vez. Muchísimas gracias.